un tipo sacó una pistola en una entrevista de trabajo grupal por una pregunta muy común que le hicieron. El trabajo era para vender luz por teléfono y a uno de los candidatos le pareció paradójico porque nada más entrar en aquel cubículo de luces LED había sentido un apagón por dentro. Y no solo era la vista, tenía todos los sentidos totalmente colapsados, porque en el oído tenía una voz que no paraba de repetirle: tú estás en este mundo para algo más, tú estás en este mundo para algo más. Era como un salvapantallas perverso, rebotando por su cabeza. El olfato le había golpeado fuertemente con la peste nauseabunda que solo tiene el olor a tupper recalentado, y de alguna manera no podía evitar sentir que aquello iba a ser como una metáfora de su futuro más inmediato, si decidía coger aquel puesto de trabajo, porque día tras día se internaría en un lugar estrecho y cálido y poco a poco se iría convirtiendo en una pulpa blanda, dócil y muy maleable. Y el tacto le ardía. Sentía que el oxígeno de aquel lugar era como ácido, que estuviera consumiéndole la piel a cada segundo que pasaba allí. Se había quedado anclado en lo del apagón del alma, pensando que habría sido un título de puta madre para una canción de Mago de Oz, cuando escuchó que el entrevistador le hacía una pregunta muy rara a una de las candidatas. El hombre estaba muy recto, con un traje perfectamente entallado, una corbata anudada y un palo por el culo también. Y le preguntó algo que no venía a cuento para nada. Pero bueno, Sonia, lo que tenemos aquí, qué sorpresa. Se lo empezó diciendo con la misma asquerosa condescendencia con la que un padre felicitaría a su hijo por un collar de macarrones. ¡Qué sorpresita, Sonia! ¿El qué? Sonia tamborileaba con los dedos en la mesa, visiblemente nerviosa, y el entrevistador continuó. ¿Eres cantante, Sonia? Ah, no, bueno, he dado algún bolo en algún pueblo, pero vamos, de ahí a ser cantante, no, nada parecido. Curioso que Sonia, algo que había sido su pasión y de lo que en muchas ocasiones se habría enorgullecido, e incluso presumido, ahora trataba de sepultarlo. Posiblemente para contentar al adulto que tenía enfrente y que podía decidir sobre su futuro. Sí, bueno, pero aún así, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que te saliera, yo qué sé, grabar un disco, por ejemplo, pero que te coincide en horario laboral. ¿Qué harías, Sonia? El tipo estaba encantado de conocerse y probablemente debía pensar que era la esfinge del siglo XXI. De hecho, si te acercabas lo bastante a sus ojos, podrías leer en sus pupilas: soy la hostia, ¿verdad? Pero nadie en su sano juicio se habría acercado lo bastante a semejante ser. Hombre, pues yo a estas alturas de mi vida yo prefiero la estabilidad. Sintomático que al responder estabilidad estuviera señalando hacia abajo, hacia el subsuelo, hacia el lugar donde debía quedar su dignidad, contestando aquello. Sonia en realidad no pensaba eso. Lo que Sonia pensaba se parecía mucho más a algo tipo: no, ni aunque me llame Freddie Mercury, que resucite mañana y me lo pida de rodillas. Sonia, porfa, grábate un dueto conmigo, que Montserrat Caballé ya no puede. No, yo me quedo aquí a vender luz por teléfono, a Taulfo y a su señora. Pero lo reprimió, pensando que esa contestación probablemente le daba más opciones de quedarse el puesto de trabajo. Sí, tú prefieres la estabilidad, y entonces... Y dejó una pausa, alargando la última sílaba y terminándola en agudo, lo que era algo parecido a: voy a meterte la mano por el culo y tú vas a hacer de muñeco ventrílocuo. No, que entonces preferiría este trabajo. El entrevistador marcó un check y se dirigió al siguiente candidato. Raúl, vamos contigo. Oye, me vas a perdonar, pero es que te he estado cotilleando un poquito las redes sociales y he visto que eres actor. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Estamos llenos de artistas o qué? Alguna risita inundó el ambiente, pero más bien parecían jadeos de perro, esperando la galletita al vuelo de su amo. No, bueno, actor, sí, estudié interpretación, eso sí es verdad. De nuevo estaba quitándole hierro a algo que había sido lo más importante en su vida, el epicentro de su existencia. Y bueno, pero a los actores, digo yo, que os gustaría, lo que sé, salir en alguna serie, ¿no? Alguna película. ¿A vosotros os gustaría eso? Se lo preguntó como si lo estuviera cuestionando a un extraterrestre qué comía. ¿Y vosotros qué coméis, humanos? ¿O piedras? ¿O qué coméis vosotros? Sí, claro, repuso Raúl, por no decir gilipollas. Bueno, sabiendo esto, Raúl, imagínate que te saliera a grabar una serie, pero que te coincide en horario laboral. ¿Qué harías? Bueno, al final lo de ser actor, comenzó explicándose Raúl,
Pues es que yo ya he aprendido que no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, replicó añadiéndose como 10 años encima y 10 kilos de caspa. Entonces, aquello no era una confirmación. Ni siquiera quería saber hasta qué punto estaban interesados en aquel puesto de trabajo. Era una muestra de sumisión. Era la demostración explícita de que no tenían ningún problema en hincar rodilla delante de él. No, que yo preferiría este trabajo, remató Raúl. El entrevistador marcó un check y se dirigió al último candidato. Mario, vamos contigo. Oye, ninguna sorpresa ya. He estado echándote un ojillo y aquí nuestro amigo, chicos, es escritor, ¿no? Has escrito 5 novelas, autopublicadas, pero 5 novelas. No le estaba gustando el tono de la conversación y tampoco le estaba gustando el tono con el que dijo autopublicadas, quitándole hierro. Soy escritor, sí, respondió con el mismo tono con el que se congela el hielo. Bueno, pues dinámica parecida. Imagínate que te sale una firma de libros, ¿no? Por ejemplo, pero que te coincide en horario laboral. ¿Qué harías tú, Mario? A Mario no le apetecía guardar las apariencias, ni siquiera le apetecía mentir frente a aquel desconocido. No por decir algo falso ante aquellas otras 2 personas a las que había visto sacrificar su pasión a cambio de la estabilidad, por no verbalizar y escuchar algo en lo que no creía, por no traicionar sus propios principios. Ay, mira, llámame loco, empezó diciendo Mario, pero preferiría la firma de libros, por aquello de que es algo que llevo haciendo 10 años gratis, e incluso dejándome dinero. Marcó un aspa y sin mirarle a los ojos respondió: te puedes marchar, tu entrevista ha terminado. Mario puso los ojos en blanco, empezó a recoger las cosas, salió de allí y cuando estaba por el pasillo se cruzó con otro tipo con un traje muy parecido al anterior, que le preguntó: pero bueno, oye, ¿y tú de dónde sales? De la entrevista para vender luz por teléfono. ¿Pero de qué entrevista? Si es ahora y la tenéis conmigo. Ambos se miraron a los ojos sabiendo que algo raro estaba pasando y el entrevistador intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Trató de abrir, pero la persona que estaba dentro y que no era un entrevistador había puesto una silla para impedir que se abriera. Miró a los 2 candidatos y les sonrió con el desprecio más sincero que pudo. Sonia, que había renunciado a ser cantante a cambio de vender luz, le preguntó: oye, ¿y entonces cuándo empezamos? Antes de sacar lo que llevaba en la americana, solo les dijo una frase: en el fondo os estoy haciendo un favor. Sacó una pistola y desde fuera se escucharon 2 disparos. Esto no ha pasado, que yo sepa, forma parte de un relato que escribí que se llama La recompensa del borrego. Y de hecho me inspiré en algo real, porque a mí en una entrevista de trabajo para vender luz, la entrevistadora me preguntó, yo tenía en el currículum que era actor, porque yo esto lo contaba hasta para ir a cagar. Y la entrevistadora me preguntó: Izanda, ¿eres actor? Oye, si te saliera una serie y te coincide en horario laboral, ¿qué harías? Que pensé, joder, qué negociadora se ha perdido el FBI, ¿eh? Que me la imaginé llamando al secuestrador de un banco ahí. Vale. Ahora mismo tú puedes coger un helicóptero, largarte a una isla paradisíaca y pegarte a la vida padre con los 10 millones. Eso lo puedes hacer, pero yo te prometo que si te entregas, un señor muy gordo te cagará en el pecho cada día en la cárcel. ¿Qué eliges? No te precipites, ¿eh? Y le dije: señora, pues cogería la serie. Y me dijo: pues te puedes ir si no te interesa el trabajo. Y dije: ¡ah! Y me fui refunfuñando como un viejo, porque no estaba dispuesto a traicionarme. Porque para mí es mucho peor decir algo en lo que no crees, simplemente por agradar a otra persona, que hacer un paripé momentáneo. Y más importante aún, creo que somos aquello en lo que pasamos la mayor parte de nuestro día. Y que somos aquello que parecemos la mayor parte del día. Por eso yo no puedo tener un trabajo que no me representa. Y por eso dejé de ser entrenador personal cuando una chica me hizo una pregunta a las 3 de la mañana cuando me llamó gritándome. Te cuento qué pregunta fue en mi web, en ivanmunoslibros.com.